también el tema de cefaleas. Bien, vamos a proyectar. ¿Alguna pregunta con respecto a las clases anteriores, a las clases pasadas? ¿Alguna pregunta? No, ¿verdad? Bien. Vamos a hablar ahora sobre los exámenes de laboratorio, ¿sí? Ustedes saben que para nosotros diagnosticar algunas enfermedades neurológicas, no solo basta la semiología, no solo basta el examen físico, sino también tenemos que hacer uso de algunas técnicas de laboratorio. Vamos a hablar en otra clase de los exámenes neurofisiológicos, como son el electroencefalograma y la electromiografía, los potenciales evocados, el Doppler transcraneal, dúplex carotidio, que son otros estudios que también nos ayudan a discernir entre una u otra enfermedad, pero en esta clase vamos a hablar solamente de los exámenes por laboratorio. Entonces, cuando nosotros hacemos una punción lumbar, a ver, ¿en quiénes creen ustedes que es necesario hacer una punción lumbar? Justamente tengo un caso clínico que ayer vi en una clínica muy interesante. A ver, vamos a ver. Así, al que salga, ¿ok? Wendy Anaí. Wendy. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Wendy? Wendy, a ver, ¿puedes prender tu cámara para conversar? Porque no sé si... Bueno, yo tengo que prender mi cámara, ¿eh? Para conversar mejor, ¿bien? Bien, a ver, Wendy, cuéntame. Mira, ¿recuerdas que nosotros habíamos hablado en las clases previas de semiología sobre cuándo pedir una punción lumbar y cuándo no? Lo que pasa es que te pregunto por qué. Porque es muy común que los médicos internistas muchas veces nos pidan punciones lumbares a cada rato. El paciente tiene fiebre, no encuentra un foco, punción lumbar. El paciente tiene una rigidez paratónica, punción lumbar. El paciente está un poco somnoliento, punción lumbar. Nos piden punción lumbar para absolutamente todo. Entonces ahí interviene el neurólogo para decidir, no, esto no necesita una punción lumbar, esto es más por otro lado. Entonces, a ver, ¿cuándo crees que tenemos que pedir una punción lumbar en un paciente? A ver, dime dos ejemplos, por ejemplo, dos ejemplos. ¿Cuándo crees que una punción lumbar sí sería necesario? ¿En qué tipo de pacientes? Con su sospecha de infección, doctor. Claro, cuando sospecha de infección. ¿Y qué tiene que tener un paciente para que tú sospeches de una infección? ¿Qué datos clínicos tiene que tener el paciente para que tú sospeches de una infección del sistema nervioso central? Acá las preguntas son de ¿Fiebre? atrás para... ¿Una fiebre, doctor? Bueno, tiene que tener fiebre, ¿no? Tiene que tener fiebre. Hay que pensar. ¿Rigidez de la nuca, doctor? ¿Cómo? ¿Rigidez de la nuca? Rigidez de nuca. ¿Esos signos cómo se llaman? ¿Recuerdas? Signos meningios, doc. Sí. Justamente lo que me... Sí, sí, Álvaro, justamente lo que Wendy me está diciendo. Rigidez de nuca, signos meningios y que son el signo de Kernig, cuando se eleva la pierna, ¿sí? Y Brudzinski, ¿verdad? Eso lo vimos en la clase previa, pero creo que, Álvaro, si me ibas a decir algo. Perdón, doc. ¿Me vas a decir algo?
Álvaro, ¿me ibas a decir algo? No, ¿verdad? Bueno, ya. Mire, esto es importante que ustedes sepan, ¿ya? Porque cuando, a ver, lo que pasa es que es muy frecuente, ¿ya? Y eso se los digo a todos. Prendan sus cámaras, por favor, un momento para conversar. Prendan sus cámaras, porque, como les digo, es un poco incómodo así hablar solo a la computadora. Si es incómodo hablar así online, eh, no es cuestión de estar presentable o no, simplemente estar ahí nada más, ¿ok? A ver, lo que pasa es que les comento esto porque es muy frecuente y esto lo que yo veo, no quiero que suceda con ustedes, ¿no? No quiero que suceda eh, con su preparación, ¿no? Su preparación tiene que ser muy bien estructurada y los conceptos tienen que ser claros. Entonces, mira, eh, ¿qué es lo que, ¿qué es lo que pasaría si es que un paciente, por ejemplo, tiene 20 días, está hospitalizado 20 días en UCI, como pasa frecuentemente? Actualmente tenemos muchos pacientes en UCI que pasan a cama de hospitalización y me interconsultan porque me dicen, doctor, el paciente está con rigidez de nuca, hay que hacer una punción lumbar, sigue con fiebre. Y bueno, voy a hacer la exploración física y no tiene una rigidez, no tiene signos meningios. Sí tiene una rigidez de nuca, pero una rigidez de nuca paratónica. Recuerden los que les comenté que los pacientes, ¿sí? Bueno, los pacientes cuando se hospitalizan y cuando están postrados por mucho tiempo, ¿sí? Generan lo que se denomina una rigidez paratónica, que es la contractura muscular de los músculos cervicales, ¿sí? Y paravertebrales dorsales, justamente por la postración crónica, porque han estado 20 días en UCI. Eso es normal, ¿ok? Ver a un paciente con una rigidez paratónica y cómo se diferencia una rigidez paratónica de una rigidez de nuca. Que la rigidez de nuca genera mucho dolor, y segundo, que la rigidez paratónica es una contractura de los músculos cervicales posteriores. Si ustedes lateralizan la cabeza del paciente de forma pasiva, ¿ok? Y los músculos cervicales, ¿sí? Dorsales están contracturados, eso es básicamente por la postración que el paciente tiene durante todo este periodo de tiempo. Y eso es justamente lo que pasó ayer que no, ayer no, anteayer en la noche. Me llamaron de la clínica y me dijeron, como tenor de la interconsulta, realizar punción lumbar, descartar meningitis. Entonces fui a evaluar a la paciente. La paciente había estado hospitalizada, era una paciente de 33 años, gestante, 28 semanas de gestación, sin mayor comorbilidad. Había tenido una neumonía por coronavirus, estaba actualmente con cánula vinasal a 5 litros y había cursado durante la hospitalización en UCI con alteración del estado de conciencia. Llega a cama de hospitalización, la paciente, cuando yo la examino, estaba despierta, ¿ok? Estaba despierta, estaba con los ojos abiertos, estaba en vigilia. La persona, la joven, respondía a órdenes simples, respondía a órdenes complejas, me decía su nombre, pero tenía una disfonía, ¿sí? Su procesamiento cerebral estaba enlentecido, una bradisiquia, ¿sí? Respondía muy lento. Sus movimientos eran muy lentos, sus movimientos de las manos, movía extremidades, a diferencia del miembro inferior izquierdo que tenía una disminución de la fuerza, tenía una rigidez en extremidades, ¿sí? Pero ella estaba consciente porque sabía dónde estaba, sabía que estaba en un hospital, me decía su nombre completo, sabía por qué estaba en el hospital.
Entonces, cuando me interconsultan, me dicen paciente con alteración del estado de conciencia, ¿sí? Fiebre, porque había hecho un pico febril un día antes, fiebre, y por favor hacer punción lumbar. Entonces, cuando yo la examino, la paciente tenía una rigidez paratónica, una rigidez de todos los músculos cervicales posteriores y cervicales laterales, pero sobre todo que tenía una fascia hipomímica, es la fascia típica, ¿no? De un síndrome extrapiramidal. ¿Han visto ustedes un paciente con Parkinson alguna vez? ¿Alguien ha visto un paciente con Parkinson alguna vez? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vieron o no vieron? Bueno, Samael, ok. Ok, bueno. Ya. Los pacientes con Parkinson tienen una rigidez generalizada. Lo que predomina en un paciente con Parkinson es tanto el temblor como la rigidez. Es un síndrome rígido asinético, ¿no? Así se denomina, un síndrome rígido asinético, ¿no? Es un trastorno hipocinético del movimiento. Entonces, estos pacientes tienen unas fases características, una fase la famosa fase de poker face, ¿no? No tienen mímica facial, ¿no? Entonces, esta paciente tenía lo mismo, tenía una fascia hipomímica, tenía rigidez, tenía bradicinesia, ¿sí? Bradicinesia es el enlentecimiento de los movimientos. Entonces, le hice, no tenía tal rigidez, tenía una rigidez paratónica, pero estaba despierta. Entonces, aquí, ¿haríamos la punción lumbar o no? ¿Haríamos una punción lumbar o no? ¿Y por qué? ¿Y por qué sí y por qué no? A ver, Laisa. 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 Prende tu micrófono si puedes, porque no te escucho. Sí, Haríamos, sí, creo que es haríamos, que está como que... a ver, haríamos una punción lumbar en el paciente que te he presentado, gestante, 33 años, neumonía por COVID, 20 días en UCI, ¿sí? 20 días en UCI, sale de UCI, presenta este cuadro de hipoactividad, está despierta, movimientos muy lentos, rigidez. ¿Qué crees tú? Los marcadores inflamatorios están levemente elevados, ya han disminuido muchísimo con respecto al inicio, la procalcitonina, el DHL, todo eso ha bajado, la leucocitosis ha bajado, ha hecho un pico febril después de 5 días. Ya, entonces me imagino que la sospecha de ese paciente es para algo un poco más neuro, porque si es esa es la única forma de diagnosticar este caso, me imagino que sería posible hacer, pero si no, me imagino que también habría otras posibilidades. Pero en este caso me Exacto, imagino que yo sí voy. exacto. Ah, me faltó darte un dato en que la tomografía cerebral y la resonancia magnética, totalmente normal, ¿ok? Totalmente normal. Bien. Mira, es que hay que discernir muy bien en qué momento hacemos el estudio de la punción lumbar, ¿sí? Hay que ver exactamente en qué momento hacemos, si el paciente está despierto, si nosotros estamos pensando en una meningoencefalitis, como ya vamos a ver en la clase, ya les voy adelantando más o menos esto, pero en la clase de meningoencefalitis vamos a ver, una meningoencefalitis tiene múltiples síntomas. Entre ellos es la alteración del estado de conciencia. El paciente generalmente en una meningoencefalitis presenta crisis convulsivas, desorientación total, obnubilación o hasta coma muchas veces. ¿Sí? Entonces, aquí el estado de conciencia de la paciente, ¿sí? La paciente estaba despierta, orientada,
conectada con el entorno. Lo que no se veía y lo que no estaba, lo que no expresaba era por la disfonía, ¿no? Por la intubación, había estado intubada 20 días, tenía una disfonía y tenía un enlentecimiento del movimiento. Entonces, aquí se han visto casos y se han reportado casos de trastornos rígido-cinéticos en pacientes por coronavirus, rígido-cinéticos, ¿ok? Tipo parkinsonismo, son como parkinsonismo, ¿ok? Secundarios a fármacos. ¿Sabe por qué? ¿Saben por qué? Porque estos pacientes por COVID en UCI les colocan muchos sedantes, les colocan algunos antipsicóticos porque hacen delirio, les colocan dosis altas de olanzapina, dosis altas de quetiapina, les colocan muchos medicamentos neurolépticos para controlar algunos síntomas de estos pacientes. ¿Sí? Entonces, recuerden que los neurolépticos pueden generar trastornos extrapiramidales. A veces son pasajeros, a veces son permanentes. Entonces hay que revisar toda la historia para ver qué medicamentos le han estado colocando a este paciente durante la hospitalización para poder tomar una decisión de hacer una punción lumbar. ¿Sí? ¿Sí? No a todos los pacientes se les hace punción lumbar porque, en fin. Y vamos a ver, y vamos a repasar esto, ¿no? El signo de Kernig. ¿Ok? El signo de Kernig. No hay que confundir a este signo de Kernig, ¿sí?, con la SEGE. Ya nosotros hemos hablado de la SEGE. ¿Para qué sirve la SEGE, Joshua? Si no me equivoco, era para la lesión del nervio ciático. Bien. ¿Y cómo se realizaba? ¿Recuerdas? ¿O cómo se realiza? Similar al Kerning, ¿no? Hay que elevar los miembros inferiores. El paciente está echado de cúbito dorsal, ¿no?, mirando hacia arriba. Y elevamos los dos miembros, o por lo menos, sí, los dos miembros. Ahora no recuerdo si eran los dos o podía ser también unilateral, o sea, primero con el derecho, luego con el izquierdo. Y básicamente, al elevar el miembro, el paciente va a reaccionar con dolor, ¿no? Y va a flexionar Bien. justamente el miembro por la Bien. lesión del nervio. Aquí hay algo que tengo que cortar, porque hay una falla que siempre se hace, ¿ok? Justamente. Y está bien preguntarte para acotar y para corregir eso. No es la elevación de ambas extremidades, es extremidad por extremidad, es una por una, ¿ok? La diferencia en el Kernig que vamos a ver y la diferencia en el ASEGE LIS. ¿Recuerdas cuál es la diferencia, cómo se realiza la maniobra del ASEGE? Pero doctora, ¿sí? ¿Me llevó? Sí. La de la serie sí es, como usted dijo, no mencionó, se levanta miembro por miembro de las extremidades inferiores del paciente. Y al momento de que se hace ese movimiento, no va a haber una limitación al momento que flexiona el paciente. Por eso, si hay presencia de dolor, el signo sería ya positivo, ¿no? Ok, pero ¿cómo es la elevación de la pierna? ¿Cómo es la elevación de la pierna? ¿Es total? ¿Primero se flexiona y luego se eleva? ¿O se eleva totalmente de una vez? No, es como si fuera flexionando, no es levantar todo el miembro. No creo que sea levantar todo el miembro. Se Es el miembro flexiona extendido. primero. Justamente, un segundo. Se extiende toda la extremidad y se levanta la extremidad extendida, ¿sí? Eso se llama la SEGE. Y hay una sensibilización de la SEGE que es el Bragard, la maniobra de Bragard, que es cuando ya el pie está totalmente extendido, cogemos la punta del pie y la estiramos más, y la extendemos más,
¿Sí? Bragard, la segue. Miren, esto es muy importante porque muchos confunden Bragard, la segue, con Kernig. Y muchos confunden también, levantan ambas extremidades. Por eso, algunos de ustedes van a ser internistas, algunos de ustedes van a ser cardiólogos, pero esto sí se tiene que conocer. Entonces, el signo de Kernig, paciente en decúbito lateral, en decúbito dorsal. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es flexionar. Primero flexionamos, ¿sí? 90 grados la pierna, una por una. Y luego cogemos con una mano el talón y con otra mano la rodilla. Y extendemos de esa manera. Y eso debe generar dolor tanto lumbar y tanto cervical. Va a generar dolor. ¿Bien? Sí. Y luego, primero de forma pasiva y luego de forma activa. Eso es. ¿Y cuál es la segue? Y Bragard. No, primero vamos a ver. Lo que pasa es que esto sí tiene que quedar clarísimo, doctores, doctoras, porque no quiero confusiones, porque se parecen, estos dos signos se parecen, pero yo he visto médicos que hacen el Kernig como un Lasegue y que hacen el Lasegue como un Kernig, ¿no? Entonces, Lasegue, para detectar si hay algún tipo de radiculopatía lumbosacra. Entonces, igual, paciente de cúbito dorsal y elevamos desde abajo. Ven cómo cogemos el talón desde abajo y la pierna extendida, ¿no? Nosotros elevamos la pierna extendida y ahí es donde el paciente, más o menos unos 60 grados, y ahí es donde el paciente tiene que referir el dolor en la región lumbar, ¿no? No es en la región cervical, es en la región lumbar. Porque se supone que esto es para determinar si hay un pinzamiento radicular a nivel lumbosacro. ¿Sí? Entonces, ahí el paciente nos dice que siente o no siente dolor. Ahora, el signo de Bragard. Igual. Entonces, ya saben que tenemos que elevar la pierna. Esto es la segue, esto no es Bragard, ¿eh? Esto es la segue, pero el Bragard viene más adelante. Ahí. Extendemos. Esa es la maniobra de Bragard. O el signo de Bragard, ¿no? ¿Sí? Entonces, quedó claro cuándo es un Kernig, cuándo es un Lasegue y para qué sirve el Lasegue y cómo se hace el signo de Bragard. Importantísimo, ¿ok? Importantísimo. Bien, a ver. Bien. Entonces, sabiendo esto, ¿sí? Ahora vamos a ver signo de Brudzinski. Paciente en decúbito lateral, en decúbito dorsal. Entonces, acá hay algo que en este video no colocan, ¿ok? Pero es algo necesario. Cuando ustedes van a hacer, exacto, cuando ustedes van a hacer el signo de Brudzinski, en primer lugar tienen que ver que el paciente está sin almohada y está totalmente en decúbito
dorsal, porque he visto también que muchas veces hacen el Brudzinski con una inclinación de la camilla, o sea, semisentado, imposible, ¿verdad? Imposible. Hay algunas variantes, ¿ok? Es que lo que pasa es que, mira, muchas veces cuando nosotros tenemos algunos inconvenientes logísticos en los hospitales, donde tenemos pacientes en silla de ruedas. O sea, llegan los pacientes a emergencias y lo primero donde se colocan a los pacientes es en silla de ruedas, ¿no? Entonces, es imposible hacer una maniobra de Brudzinski y quizás no hay una camilla donde colocar al paciente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿No se puede? Bueno, ahí tenemos que acomodarnos. Obviamente vamos a tener algunos sesgos, pero de todas maneras es necesario, ¿sí?, palpar los músculos y ver si a la movilización pasiva hay una rigidez para nosotros sospechar. No estamos haciendo la maniobra como tal, pero podemos sospechar si es que el paciente ya ante la maniobra pasiva cervical genera algún tipo de dolor, ¿sí? Además que un paciente con una meningitis o con una hemorragia subaranoidea, por ejemplo, que también hay rigidez de nuca, viene con algunas otras alteraciones como fotofobia, sonofobia y, bueno, fiebre, malestar general, etcétera, ¿no? Entonces, ahí podríamos estar pensando ya en una meningitis, o una meningoencefalitis, en todo caso, ¿no? Entonces, signo de Brudzinski. Colocamos la mano en el pecho del paciente. Acá, como les digo, tenemos que colocar sin almohada, paciente totalmente en decúbito dorsal, retiramos la almohada, colocamos la mano en la parte posterior de la cabeza del paciente, hacemos giros laterales, como ya les comenté, y hacemos esta flexión cefálica. Normalmente cuando el paciente tiene un Brudzinski positivo, tiene que haber una flexión de ambas rodillas. Está clarísimo. Claro, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno. Bien. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta sobre esta aclaración? Creo que era necesaria. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, ¿verdad? Para continuar. ¿Sí? ¿Cuándo hacer un lacet o un Bragard? ¿Cómo? O sea, ¿en qué momento tengo que hacer un lacet o un Bragard? Porque parece que es lo mismo, a diferencia del talón. No, claro. La segue es sin la flexión del pie, ¿no? O sea, un lasegue es simplemente la elevación de la pierna. Eso se llama lasegue. Para hacer un Bragard, tienes que hacer un lasegue. Y después que haces el lasegue, haces el Bragard. Para una sensibilización mayor de la raíz. ¿Sí? Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, el Bragard tiene la misma finalidad de la SEC. Disculpa, no te escuché bien. Disculpa. El Bragard tiene la misma finalidad de la SEC. A ver, mejor me lo puedes escribir, por favor, porque no te logré escuchar bien, por favor. ¿Sí? No, no es por nada, pero hay un sonido al fondo que no me permite escucharte. A ver. Ah, sí, básicamente es lo mismo. Él tiene la misma finalidad. Identificar compromisos radiculares. ¿Sí? Entonces, ya saben identificar signos meningios, importante, para nosotros poder tomar la decisión de hacer o no una punción lumbar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ustedes van a hacer con la punción lumbar? Van a estudiar tanto la bioquímica, la citología,
y van a poder evaluar algunos otros tipos de estudios, por ejemplo, en pacientes pediátricos con algún tipo de meningitis. A ver, André Lemos. André, cuéntame. A ver, mira, tú tienes un paciente pediátrico, ¿ya? Paciente de 8 meses, 9 meses de edad, ¿ok? Viene por fiebre, irritabilidad, digamos que tiene 8 meses, ¿no? Abombamiento fontanelar, ¿sí? O sea, abombamiento de la fontanela, irritabilidad, fiebre. ¿En qué pensarías, André? Acá estamos para pensar, para generar ideas, ¿no? Acá no estamos para dar una idea puntual. ¿Alguna infección? Una infección, ¿verdad? Exacto, una infección. ¿Se puede hacer punción lumbar en pacientes pediátricos? ¿Sabes tú? Mm, no lo sabía saber, no sé. Se puede hacer punción lumbar. Se pueden hacer punciones lumbar. Se hacen con una aguja, obviamente, mucho de menor calibre, pero se pueden hacer punciones lumbares. Y, por ejemplo, ¿qué posibilidades? Porque tú sabes que en las meningitis, que eso ya lo vamos a ver en las clases, en las próximas clases, tú sabes que en las meningitis, de acuerdo al grupo etario, de acuerdo a la edad, vamos a encontrar diferentes gérmenes, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el neumococo es la causa principal a partir de los 2 años para adelante. Cuando nosotros tenemos pacientes pediátricos, tenemos los estreptococos del grupo A, el estreptococcus galactiae, tenemos algunos virus, ¿sí? Por eso nosotros cuando hacemos una punción lumbar en un paciente pediátrico, pedimos un estudio, un panel viral, ¿sí? Deme 2 segundos, un segundo. Ya, disculpen. Entonces estábamos en
En que los pacientes, sí, en todas las edades, ok. Obviamente, esto va a depender, la localización de donde vamos a hacer la punción lumbar va a depender mucho de la edad del paciente, ¿no? Entonces, en la punción lumbar vamos a poder evaluar algunos parámetros como parámetros bioquímicos, citológicos, BDRL, panel viral, ¿sí? Bandas oligoclonales en pacientes con enfermedades desmielinizantes, ADA. La punción lumbar es un procedimiento invasivo donde se obtiene líquido cefalorraquídeo para fines diagnósticos, terapéuticos, con finalidades diagnósticas, para infecciones meningias, hemorragia subaranoidea, enfermedades desmielinizantes, polineuropatías inflamatorias, metástasis leptomeningias, tumores cerebrales, hidrocefalia normotensiva, lupus eritematoso, encefalopatías metabólicas, etc. Entonces, en primer lugar, para hacer una punción lumbar tenemos que tener un consentimiento informado. No se puede hacer una punción lumbar sin un consentimiento informado, salvo que sea un paciente el cual no tiene familiares en ese momento, el paciente está somnoliento, no responde órdenes y no hay ningún familiar que pueda venir inmediatamente para hacer la punción lumbar. Se hace una junta médica inmediatamente y se firma la junta médica con el jefe de guardia, el neurólogo y un médico internista. Se coloca eso en la historia clínica, se coloca obviamente que se ha intentado comunicar con los familiares, pero no se puede localizar y se hace la punción lumbar. La posición, hay diferentes tipos de posición, la que nosotros preferimos siempre es la de cúbito lateral. La posición es lo más importante para el éxito de la extracción del líquido, ¿no? Es lo más importante. El paciente tiene que estar al borde de la cama, tiene que estar con los brazos sobre el pecho, las rodillas sobre el abdomen, el mentón bien pegado al pecho. Esa es la postura ideal, ¿sí? Bueno, luego se hace la desinfección del área. Obviamente que hay algunas contraindicaciones, como por ejemplo infecciones localizadas justamente en el área de punción. Las contraindicaciones, por ejemplo, a ver, las contraindicaciones. Cristabel, ¿cuál sería una contraindicación para ti, por ejemplo, en una punción lumbar? ¿Cuál crees que podría ser una contraindicación? ¿Cuándo no podrías hacer una punción lumbar en un paciente? ¿Cuándo dirías, no, este paciente no se puede hacer? Plaquetopenia, ok, Damaris. Muy bien, plaquetopenia. Bueno, cuadros de hipotensión, plaquetopenia. ¿Por debajo de cuánto la plaquetopenia? Alguna literatura dice por debajo de 50.000 plaquetas, algunos dicen por debajo de 25.000. Ajá, ¿sí? Entonces, ¿qué más? ¿Qué otra contraindicación tendría yo para hacer una punción lumbar? Doctor, ¿Sí? ¿Sí, Caroline? tampoco está contraindicado hacer una punción lumbar en pacientes que se encuentran sanos. Ok. Y también los que están complicados, ¿no? Como usted dijo, los que están con ventilación mecánica, entonces con vasopresores, o están comprometidos, está contraindicado también hacer revista. Mira, ahí sí, no. En pacientes que están, en pacientes que están con ventilación mecánica, sí se podría hacer una punción lumbar sin ningún problema. Más bien, pacientes que tienen hipertensión endocraniana y que están con ventilación mecánica, que tienen hipertensión endocraniana, solamente en este tipo de pacientes, por ejemplo, un paciente con un tumor cerebral,
con un tumor cerebral. Por eso nosotros antes de hacer una punción lumbar, siempre solicitamos primero una tomografía cerebral para poder descartar la posibilidad de un proceso expansivo, de una hemorragia, de un infarto muy extenso, de una tumoración. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si nosotros hacemos heridas? ¿Qué pasaría si nosotros hacemos una punción lumbar en un paciente que tiene una lesión intracraneal, una hipertensión endocraneal? Podríamos generar hernias cerebrales, ¿no? Hernia lumbar. No pasa nada. Con una hernia lumbar podemos hacer punciones lumbares, ¿sí? Porque nosotros estamos, las hernias lumbares están en el otro lado de la vértebra, ¿no? Entonces, infecciones localizadas, infecciones de piel en la zona de punción, ¿sí? Infecciones de la piel en zona de punción. Entonces, desinfección, tenemos que colocar un anestésico. Primero nosotros vamos a atravesar la piel, el tejido cerebral subcutáneo, músculo, las fascias, ligamento interespinoso, saco dural y el espacio subaranoideo. Llegamos al espacio subaranoideo, retiramos el mandril, que es una tapita de la aguja, y se espera obtener líquido claro. Recuerden ustedes que cuando nosotros hacemos la punción lumbar, nosotros ya no vamos a tocar la médula. ¿Por qué? ¿Por qué no tocamos la médula? ¿Por qué no hay posibilidad, Arnold, de tocar la médula? Porque la médula, bueno, acabaría su porción entre la L1 y la L2. ¿Y dónde hacemos la punción lumbar? Justo por ahí, por L1, L2 hasta L3, si no me equivoco. Generalmente lo hacemos, claro, Lidia, perfecto, L3 y L4, ¿no? L3, L4, L4, L5, pero generalmente lo hacemos en L3, L4. Entonces ahí, en esa zona, ya no tenemos médula. Entonces esa es la preocupación número uno de los familiares. Doctor, pero no se va a quedar parapléjico, doctor, no se va a quedar, no va a tener ningún problema motor, etcétera. Bueno, y ahí hay que explicar, ¿no? Que la médula termina en L1, ¿sí? L1, L2, y que nosotros vamos a punzar más abajo, donde hay solamente este saco lleno de líquido cefalorraquídeo. Aquí es donde nosotros vamos a punzar. Nosotros no vamos a punzar acá. Si nosotros punzamos arriba, bueno, pues no, o sea, obviamente vamos a punzar la médula. Entonces, cuando nosotros obtenemos ya el líquido, tenemos que ver las características, tenemos que observar las características del líquido. Si es claro, lo normal es un color cristal de roca, o sea, transparente, eso es lo normal, pero tenemos que ver si el líquido es turbio, si es amarillento, si es purulento, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un líquido turbio, por ejemplo, ¿no? Tenemos que pensar, ¿no? En neumococo, meningococo, hemófilos influenza, listeria, ¿sí? Si es purulento, por ejemplo, tenemos que ver si tenemos una celularidad en el líquido cefalorraquídeo marcada, una hiperproteinorraquia severa, una hipoglucorraquia, porque recuerden que las infecciones bacterianas y las infecciones virales, no tanto, pero más son las bacterianas, consumen mucha glucosa, ¿no? Entonces la glucosa va a estar disminuida, menos del 40% de la glucosa en sangre, hipoglucorraquia. Por eso siempre nosotros pedimos un hemoglucotest antes de hacer la punción lumbar para poder describir y para poder comparar la glucosa en el momento donde se hizo la punción y la glucosa en el líquido cefalorraquídeo. La hiperproteinorraquia severa, ¿sí? Que es un aumento de las proteínas. Entonces, cuando tenemos un componente linfocitario con glucosa normal, generalmente acá tenemos las etiologías víricas,
¿sí? Y cuando tenemos también un componente linfocitario con glucosa baja, la tuberculosis, listeria, ¿no? Bueno, eso es un resumen muy concreto, ¿sí? Entre lo que son los tipos de meningitis, ¿no? Las bacterianas, víricas, tuberculosas, fúngicas, carcinomatosas. Las más comunes, que son la bacteriana, viral y la tuberculosa, tenemos que reconocer que en la bacteriana tenemos una pleocitosis a predominio polimorfo nucleares elevadísima, por encima de 1000. Si tenemos células por encima de 1000 y tenemos una glucosa muy baja, entonces tenemos que pensar inmediatamente en una etiología bacteriana y cubrir con los medicamentos, con los antibióticos necesarios para cada grupo etario. Si tenemos, por ejemplo, una celularidad alta, pero por debajo de 300, es más, los líquidos cefalorraquídeos en pacientes con meningitis virales muchas veces hasta pasan como normal, ¿ok? Porque el líquido es claro, la presión de apertura es normal, las proteínas están casi normales, la glucosa normal, las células pueden estar un poquito elevadas, viral, ¿ok? Cuando se acerca a lo normal, pero nosotros vemos rigidez de nuca, vemos fiebre, tenemos alteración de estado de conciencia, tenemos que pensar que es una meningitis viral. La tuberculosa, una meningitis tuberculosa, también hay glucosa baja, aumento de proteínas, la celularidad es alta, pero no tanto como la bacteriana, y el líquido es más amarillento que claro. En una hemorragia subaranoidea, ¿sí? ¿Cuáles son las características de una hemorragia subaranoidea? Las hemorragias subaranoideas, ¿cuáles son las causas más comunes de una hemorragia subaranoidea? Joshua. O Larisa Silveira. A ver, estás por ahí. Sí, Doc. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de una hemorragia subaranoidea? Puede ser una causa traumática. Una causa traumática. Ajá. O puede ser también ruptura, por ejemplo, no sé, de una aneurisma, por ejemplo. Ruptura de un aneurisma, así es. Esas son las dos causas más comunes, ¿no? Las dos causas más comunes. Bien, entonces, la ruptura de un aneurisma es una causa muy frecuente, ¿no? Hay que diferenciar la traumática de la ruptura del aneurisma, como ya hemos dicho. Tratar de evitar... bien, a ver, tratar de evitar estructuras óseas y plexo venoso epidural anterior. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando tenemos una punción lumbar, ¿sí? Cuando tenemos una punción lumbar, y queremos diferenciar y queremos diagnosticar una hemorragia subaranoidea por punción lumbar. ¿Por qué? Porque muchas veces en las tomografías cerebrales no se evidencia la hemorragia subaranoidea, pero clínicamente el paciente tiene todas las características: dolor intenso, una cefalea intensa, signos meningios. Entonces, cuando nosotros tenemos una hemorragia subaranoidea, tenemos que hacer una prueba, la prueba de los tubos, la coloración de los tubos. Entonces, cuando nosotros decimos que es una hemorragia subaranoidea por punción lumbar, hay que diferenciar, por eso te digo, hay que diferenciar de la punción lumbar traumática, porque nosotros cuando hacemos la punción lumbar y tocamos estructuras óseas o el plexo venoso epidural anterior, podemos dañar un vaso sanguíneo y puede salir, junto con el líquido cefalorraquídeo, puede salir sangre, ¿no? Entonces, ahí nosotros diagnosticaríamos y diríamos, ¿es una hemorragia subaranoidea? No, ¿verdad? Porque existe, justamente por eso les comento, la visualización directa no es suficiente, porque existen unas características en la punción lumbar que nosotros tenemos que evidenciar, que son los crenocitos, que son eritrocitos de una forma alterada, ¿no? Por eso nosotros hacemos la hemorragia la prueba de los 3 tubos, donde en la hemorragia subaranoidea, ¿sí?
los 3 tubos tienen que ser de la misma coloración. Los 3 tubos de la punción lumbar no van a cambiar, pero en cambio en la hemorragia subaracnoidea traumática, la coloración cambia con respecto a la extracción de cada tubo. El primer tubo es muy rojo, muy sanguinolento, pero ya en los siguientes tubos va aclarándose mucho, ¿no? La xanthocomía por espectrofotometría, ¿sí? Tenemos que ver pigmentos liberados de la degradación de la hemoglobina, oximoglobina y bilirrubina que confieren un color amarillento. Esto se hace entre las 12 horas y 2 semanas de la hemorragia subaracnoidea. Y los famosos crenocitos, esto es lo que vemos nosotros en una punción lumbar por hemorragia subaracnoidea. Esto no vemos en una punción lumbar traumática. ¿Sí? Las bandas oligoclonales fueron descritas. Las bandas oligoclonales se usan para diagnósticos de enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple. Las bandas oligoclonales fueron, en el líquido cefalorraquídeo fueron descritas en 1959 por Karcher en muestras de un paciente con panencefalitis y esclerosis subaguda. En 1960 se identificaron en pacientes con tripanosomiasis y neurosífilis, y la identificación de las bandas oligoclonales como inmunoglobulina G se deben a estudios realizados por Link en el trabajo de Terlet en 1980. Entonces, las bandas oligoclonales por isoelectroenfoque, que es un procedimiento que se realiza en gel de agarosa, es un método recomendado y más sensible para detectar estas bandas oligoclonales. Y recuerden que las bandas oligoclonales pueden ser encontradas en muchas enfermedades, no solamente en esclerosis múltiple, ¿ok? Pero han sido observadas en el 90-95% de pacientes con esclerosis múltiple clínicamente definida. Y otros padecimientos que pueden presentar bandas oligoclonales son el lupus, síndrome de Sjögren, enfermedad de Behçet, vasculitis cerebral, neurosífilis, VIH, borreliosis, varicela, rubiola, otros paraneoplásicos, pero cuando se hace cuando se hace por isoelectroenfoque, tiene más especificidad por esclerosis múltiple. Entonces, las bandas oligoclonales básicamente son unas bandas de inmunoglobulinas que se van a localizar en... Lo normal es no tener bandas oligoclonales, obviamente, ¿no? Cuando nosotros tenemos bandas oligoclonales tanto solamente en líquido cefalorraquídeo, entonces ahí es negativo. Pero cuando ya tenemos bandas oligoclonales tanto en sangre como en líquido cefalorraquídeo, ahí ya nosotros tenemos que decir que las bandas oligoclonales son positivas. Entonces, las inmunoglobulinas en líquido cefalorraquídeo provienen principalmente de la difusión pasiva desde el plasma, ¿sí? La esclerosis múltiple aumenta esta probabilidad de bandas oligoclonales positivas. Cuando nosotros tenemos múltiples bandas mayores de 4 y están bien definidas tanto en líquido como en sangre, se dice que tenemos las bandas oligoclonales positivas y es un indicador de esclerosis múltiple cuando tenemos ya una enfermedad definida tanto clínica como radiológicamente. Bueno, esto no es muy importante. Las polirradiculoneuropatías. Recuerden que nosotros también podemos hacer punción lumbar, hacemos las punciones lumbares en los pacientes con, por ejemplo, síndrome de Guillain-Barré, ¿no? El síndrome de Guillain-Barré, recuerden que es una polirradiculoneuropatía desmielinizante aguda. Y cuando se produce un daño en la mielina, ¿sí? Las proteínas de la mielina van a liberarse. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una punción lumbar, generalmente después de la segunda semana del inicio de los síntomas, vamos a tener la famosa disociación albuminocitológica, que no es más ni nada menos que la elevación de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo con la celularidad normal. ¿Sí? Dame un segundo. Entonces, la mielina está constituida por un material lipoproteico que constituye algunos sistemas
de bicapas fosfolipídicas y existe lo que se denomina la disociación albuminocitológica, criterios en líquido cefalorraquídeo, proteínas aumentadas tras la primera semana y 10 o menos células. Alguna literatura dice menos de 5, algunas hasta 10. Pero la diferencia es esa, que hay pocas células en el líquido cefalorraquídeo con muchas proteínas. Eso se llama disociación albúmino-citológica. Y eso es característico de síndrome de Guillain-Barré. Las carcinomatosis meningias, las células neoplásicas, por vía de líquido cefalorraquídeo, causan infiltración difusa o multifocal en el espacio subaracnoideo del cerebro o médula espinal. El estudio citológico, ¿sí? Se procesan, tiene que ser una muestra grande, porque generalmente nosotros obtenemos en cada muestra 1 mililitro, ¿sí? 1 mililitro para bioquímico, para citológico, para BK, solamente sacamos 20 gotas por frasco, que vendría a ser 1 mililitro. Pero para las carcinomatosis meningias, generalmente nos piden que tengamos una consideración específica para la muestra, que vendría a ser de 5 a 10 mililitros, ¿sí? Que eso vendrían a ser unos 80 gotas aproximadamente, o unas 100 gotas, ¿no? También estudio para bacterias y hongos, especificidad del hallazgo de células malignas 100%, o sea, el PAP, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo. Para las encefalitis autoinmunes también podemos realizar estudio de líquido cefalorraquídeo por medio de algunos métodos como el Western blot, ¿sí? El ELISA, poder diagnosticar estas encefalitis autoinmunes. Por ejemplo, las encefalitis por anticuerpos contra receptores de anti-NMDA, ¿sí? Esos anticuerpos producidos por el sistema inmunológico que atacan los receptores NMDA. Esos receptores de NMDA son encargados de la plasticidad neuronal, el proceso de aprendizaje y memoria, juicio, percepción de la realidad, función autónoma. El diagnóstico se hace clínico, el diagnóstico generalmente es clínico, ¿sí? Y también por un electroencefalograma, porque tiene unas características específicas, y también por líquido cefalorraquídeo encontrar los anticuerpos anti-NMDA. Para demencias, no siempre se hace el líquido el dosaje de estas proteínas tau o la proteína tau hiperfosforilada en el líquido cefalorraquídeo, pero eso sí se puede hacer en pacientes jóvenes con enfermedad, con deterioros cognitivos rápidamente progresivos, porque recuerden que la demencia de Alzheimer no solamente se presenta en pacientes adultos mayores, se pueden presentar en pacientes jóvenes. Una vez vi una paciente de 45 años con enfermedad de Alzheimer diagnosticada por punción lumbar, ¿no? Básicamente, la proteína tau es la que se dosa en líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y esta se encuentra en los ovillos de generación neurofibrilar, que es la característica histológica de la enfermedad de Alzheimer. La insuficiencia y la heterogeneidad de la investigación hasta la fecha principalmente dan lugar a un estado de incertidumbre con respecto al valor de la proteína tau o proteína tau en el cociente de proteína tau A beta en líquido cefalorraquídeo. Entonces, justamente hay las dos pruebas que se pueden realizar, son la prueba de la proteína tau hiperfosforilada en líquido cefalorraquídeo y beta-amiloide, ¿no? Algunas otras, saliendo ya de lo que son la punción lumbar, cuando nosotros hablamos de problemas vasculares en jóvenes, trombosis venosas o infartos cerebrales, tenemos que pensar en trombofilias, como la mutación del factor 5 de Leiden. Esto produce un factor 5 resistente a la proteína C activada, y esto produce un
factor protrombótico en un paciente determinado, y esto junto y unido a otras comorbilidades, por ejemplo, uso de anticonceptivos, embarazo, el puerperio, etcétera, puede generar problemas vasculares en jóvenes. La mutación de la protrombina AG20210 también aumenta el nivel plasmático de la protrombina, y esto también, cuando son pacientes heterocigotos, tienen 3 veces más riesgo de producir trombosis venosa cerebral. El déficit de proteína S también produce un factor protrombótico. La deficiencia de proteína C, igual, es una proteína dependiente de la vitamina K, que se encuentra en el plasma como una proenzima, y su transformación en enzima requiere trombina, calcio y fosfolípidos. La proteína C regula el proceso de coagulación, y también puede producir, este déficit puede producir también trombosis venosas cerebrales, generalmente infartos venosos. Hay otras menos frecuentes. También hay otros exámenes de laboratorio, como por ejemplo cuando tenemos un SAF, ¿no? Tenemos que pedir los anticuerpos anticardiolipina, anticoagulante lúpico, todos los factores, las mutaciones, la homocisteína, pero sobre todo cuando tenemos enfermedades vasculares en pacientes jóvenes. Las distrofias musculares, como la de Duchenne y la de Baker, un segundo. Entonces, cuando se habla de distrofias musculares, tenemos que tener en cuenta los exámenes de laboratorio, la CPK, la creatinfosfoquinasa, está muy elevada, ¿sí? Y estas distrofias generalmente se producen por la mutación de la distrofina, que se puede realizar por diferentes métodos de laboratorio, como un PCR, ¿sí? Y otras que son mucho más raras, básicamente para diagnosticar estas enfermedades por la mutación del gen de la distrofina. Las enfermedades carenciales, hay enfermedades, por ejemplo, polineuropatías carenciales, hay daños medulares como la degeneración combinada de la médula espinal en pacientes con déficit de vitamina B12. Hay alteraciones cognitivas y demencias reversibles por déficit de tiamina, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos un déficit de tiamina, tenemos la tiamina es un cofactor enzimático en diferentes vías metabólicas, y pueden producir un déficit puede producir la encefalopatía de Korsakoff, que se caracteriza por alteración del estado de conciencia, alteraciones oculomotoras, nistagmo, confabulación, beriberi, que es una polineuropatía motora, sensitivomotora, vasodilatación, edema periférico. El déficit de vitamina B12, de la cianocobalamina, como les comenté, degeneración combinada subaguda de la médula espinal, que genera un síndrome piramidal, paraplegia, desmineralización de los cordones posteriores y laterales de la médula. Y también por déficit de vitamina B12 pueden haber alteraciones cognitivas y demencia. Productos tóxicos. También pueden llegar pacientes con alteración del estado de conciencia por productos tóxicos, ¿no? La prueba de detección de drogas es una prueba in vitro de un solo paso basado en la inmunocromatografía diseñada para la determinación cuantitativa de 5 drogas, como por ejemplo marihuana, cocaína, anfetaminas y metanfetaminas. Y la prueba proporciona solamente un resultado analítico de la prueba preliminar cualitativa para poder determinar de qué tipo de sustancia estamos hablando. Hay otras enfermedades como la enfermedad por priones, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿sí? Que pertenece a la familia de las encefalopatías espongiformes transmisibles. La proteína 1433 es la proteína de mayor sensibilidad. Hay alteraciones, no solamente tenemos que encontrar esta proteína 1433, sino también tenemos que encontrar algunas características electroencefalográficas, ¿sí?
el paciente tiene características físicas, clínicas, alteraciones de estado de conciencia, mioclonías, crisis convulsivas, ¿no? También tenemos enfermedades causadas por la expansión de tripletes, como la ataxia de Friedreich, distrofia miotónica de Steiner, que se hacen análisis genéticos. 4 tipos de tripletes tienen capacidad de expansión patogénica, ¿no? Como la CGG, GCC, ¿no? La citosina adenina guanina en diferentes niveles se pueden expandir de forma patogénica, causando estas enfermedades como, por ejemplo, la epilepsia mioclónica progresiva, la ataxia de Friedreich, la distrofia miotónica de Steiner y otras enfermedades mucho más raras. Enfermedades infecciosas, como ya habíamos comentado, el PCR en líquido cefalorraquídeo para tuberculosis del sistema nervioso central, el GeneXpert sobre todo para detectar si el paciente es resistente a la rifampicina. Es una prueba que detecta el ADN de la bacteria del Mycobacterium y utiliza una muestra de esputo para darle un resultado en menos de 2 horas. Antígeno para criptococo también se usa bastante para descartar una criptococosis o una meningitis por criptococo. Enfermedad de Wilson, ¿sí? Que es una enfermedad que compromete tanto los ganglios basales y genera un parkinsonismo o un trastorno rígido cinético por la acumulación del cobre en sangre. Y acá nosotros tenemos que medir los niveles de ceruloplasmina, porque la ceruloplasmina es el transportador del cobre en la sangre. Entonces, si nosotros tenemos un nivel de ceruloplasmina inferior a 20 miligramos por decilitro, entonces podemos estar pensando en una enfermedad de Wilson. Hoy también tenemos que medir el nivel plasmático de cobre inferior a 20 microgramos por decilitro, ya que al tener poca ceruloplasmina disponible no se puede transportar ella y el cobre solo está en el plasma como fracción libre, la cual si está elevada a un nivel superior a 25 microgramos por decilitro. Entonces, la acumulación del cobre genera la enfermedad de Wilson, que se localiza en los ganglios basales y esta genera un tipo de alteraciones hipocinéticas o alteración rígido-cinética por compromiso justamente de los ganglios basales. Y en los ojos, sobre todo en la córnea, podemos evidenciar un anillo que se denomina el anillo de Kleisel-Fleischer, que justamente representa el acúmulo de cobre en sangre. Bueno, ahora tenemos que pasar a la clase de cefaleas. Sí, bueno, a ver, vamos a la clase de cefaleas y al final hacemos las preguntas, ¿sí? Porque es una clase un poco grande. Damos un break de 5 minutos.